concejales, ciudadanos que nos acompañan en las redes sociales, pues vamos a dar inicio a la 15ª sesión ordinaria del Consejo. Le doy la bienvenida a todos ustedes a la 15ª sesión ordinaria de la Comisión de Administración de la Alcaldía de Iztacalco, siendo las 13 horas del día 22 de julio del 2021, y cedo la palabra al secretario de la Comisión, concejal Jaime Ortiz Álvarez, para el pase de lista, aprobación del quórum legal y la lectura del orden del día. Buenos días a todos. De conformidad a lo señalado en los artículos 80 y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco, procedo al pase de lista de los miembros que integran esta comisión. Concejal presidente José de Jesús Rodríguez Moreno. Presente. Concejal Marco Alejandro Nava Larcón. Presente. Concejal José Antonio Alemán García. Ausente. Concejal María Guadalupe Chaparro Hernández. Ausente. Y el de la voz, concejal Jaime Ortiz Álvarez. Le informo, concejal presidente, que se encuentra con la asistencia de 3 integrantes de la comisión, por lo tanto queda sentado que se cuenta con el quórum legal para proceder el desahogo de esta 13ª. Cuarta. Ajá, ¿decimocuarta? Sí, 15ª. Se quedó ahí el dato. 15ª sesión ordinaria de esta comisión. Gracias, secretario presidente. Concejal secretario. Declarado el quórum legal con la presencia de 3 concejales que integramos esta comisión de administración y el cumplimiento del artículo 80, fracción séptima del reglamento que nos rige, se abre esta 15ª sesión de la comisión de administración. Por lo tanto, pido al concejal Jaime Ortiz Álvarez dé lectura al orden del día. A continuación, procedo a dar lectura al orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Aprobación del orden del día. 4. Presentación de asuntos. 4.1. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la minuta número AIZT, diagonal C, I, diagonal C, A, D, diagonal O, diagonal 14, diagonal 21 de la 14ª sesión ordinaria de la Comisión de Administración de la Alcaldía de Iztacalco. 4.2. Presentación de resultados de la consulta infantil Infancias Encerradas derivado del confinamiento por la pandemia de COVID-19 realizada por la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, con la cual se enfatice el trabajo y las acciones enfocadas a niñas, niños y adolescentes que se realicen en la alcaldía y que se vean reflejadas en el informe del avance financiero y programático en materia de atención a los derechos de niñas, niños y adolescentes. 4.3. Presentación del documento sobre la propuesta para generar un punto de acuerdo en el Consejo referente a la evaluación de desempeño para el personal de base sindicalizado de la Alcaldía de Iztacalco, con la finalidad de analizar y generar los comentarios pertinentes a la propuesta por parte de los integrantes de la Comisión de Administración en la próxima mesa de trabajo, a realizarse el día 30 de julio del 2021 a las 12:30 horas. 5. Asuntos generales. Una vez realizada la lectura y el no haber modificaciones, les solicito a través de mano alzada la aprobación del orden del día, sin antes mencionar que les fue notificada en los tiempos y con las formalidades establecidas en la norma. Se toma conocimiento que se aprueba por unanimidad. A ver. Aquí sería votar, ¿no? Sí. Realizar la votación. Yo solamente en calidad de miembro me brinca
el tema de 4.1, Sí, el 4.2, el 4.2. porque entiendo que la consulta infantil tiene que ver con el área de desarrollo social o participación ciudadana, pero creo que es desarrollo social, no sé por qué la tratamos en esta comisión. Es básicamente... Solo lo menciono, ¿eh? Sí, sí, gracias, concejal. Sí, básicamente es para enfatizar, como se menciona en la descripción, digamos, del punto 4.2, la importancia que tiene los derechos de los niños, las niñas y adolescentes para la alcaldía, y que es un tema que está coligado, digamos, con el informe del avance financiero y programático que se atendió en la sesión pasada. Me parece importante y relevante saber que hay un área aquí en Iztacalco que se está procurando respecto a los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. Entonces, básicamente, hacer esa referencia, hacer esa mención para mí es importante, puesto que existe un documento que se nos integró y hacer difusión, digamos, de él de la misma manera. ¿Sí? Es decir, es un documento que fue realizado por la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Sí? En ella se habla de los temas relacionados con respecto a la pandemia y cómo fue que se vivió. Básicamente esa es la finalidad de la intención concejal. No sé si... Pues solamente reitero mi extrañamiento a que este tema se trate en esta comisión, porque se van a generar no mías, pero las barreras. ¿Sería cuánto? Sí, no hay ningún inconveniente. Vuelvo a insistir, concejal, que es básicamente para enfatizar el trabajo y las acciones enfocadas de los niños y adolescentes, ¿no? Con este trabajo realizado de la Comisión de los Derechos Humanos, que tiene que ver con el presupuesto del gasto de la alcaldía en estos temas. O sea, hay acciones que están coadyuvando, que están apoyando, digamos, a que la adolescencia, los niños, las niñas y la adolescencia en Iztacalco puedan tener un documento en el cual conozcamos la importancia de esos derechos, y además que es un documento en el que los propios niños se hizo la encuesta y ellos externaron su preocupación en este periodo que vivimos y que estamos pasando de la pandemia generada por el SARS-CoV-2, COVID-19. Sin embargo, lo podemos, si quieres, someter y lo podemos bajar o lo dejamos como tal, porque nada más es una referencia, ¿no? O sea, no es... Sí, yo solamente pues que quede por escrito, pues que a mí que hay un extrañamiento de mi parte, solamente, no. Queda sentado concejal. Muy bien. Quien esté a favor de que se mantenga el orden del día, a favor de votar, por favor. ¿A favor? A favor. Gracias. ¿En contra? Se toma conocimiento que se aprueba por unanimidad de los 3 concejales presentes el orden del día, y en desahogo del punto 4.1 del orden del día se solicita al Pleno de la Comisión la dispensa de la lectura de los documentos previamente distribuidos, que constan de la minuta correspondiente a la 14ª sesión de esta comisión AIZT-CA-D/14/21, solicitándoles manifiesten su aprobación a través de votación a mano alzada. Quien estuviera por la afirmativa. Se toma conocimiento que se acuerda la dispensa por unanimidad. Concejal presidente. Sí, gracias. Le solicito al secretario de esta comisión de lectura al siguiente asunto del orden del día para su desarrollo. El siguiente asunto, a ver, pero
tendría que discutirse el 4.1, ¿no? Tú tendrías que presentarlo como tal. No podemos La pasar al aprobación, 4. digamos, sí. Es que ya lo que quedó fue aprobado, tanto el orden del día como la dispensa de documentos. Ok. Entonces tendríamos que pasar el primer asunto, que es el 4.1, donde tú lo presentas y los concejales, en su derecho, hacen uso de la palabra. Normalmente lo hemos estado, dependiendo de las condiciones sanitarias, si es a 3 rondas o es a 1 ronda. Correcto. Pero tendríamos que atenderlo. Sí, aquí básicamente es una parte que habías dado lectura, concejal. Dice que se toma conocimiento, ¿no? Se toma conocimiento que se aprueba por unanimidad el orden del día y en desahogo del punto 4.1. No es eso. Del 4 aquí. Aquí dice que dice pasamos, el siguiente asunto que vamos a desahogar en la sesión es el punto 4.2, no hemos desahogado el 4.1. Exacto. Concejal. Yo lo que le sugiero es que desahoguemos el 4.1, por favor. Sí, claro. Se toma conocimiento que se aprueba por unanimidad el orden del día. ¿Sí? Y en desahogo del punto 4.1 del orden del día se solicita al pleno de la comisión la dispensa de la lectura del documento previamente distribuido que consta de la minuta correspondiente a la 14ª sesión ordinaria. Y eso se votó, pero no hemos debatido el 4.1. Y aquí en el documento que está en mis manos dice que el siguiente asunto es el 4.2. Antes de ver el 4.2 tendremos que ver el 4.1. Sí, ok, correcto. Sí, está bien. Entonces sí, 4.1. Entonces, concejal presidente, le pedimos que nos exponga el punto 4.1 para que tengamos conocimiento del asunto que se va a tratar. Correcto. Básicamente es solicitar de la información que se les envió a sus correos, si están ustedes de acuerdo en los temas tratados en la sesión de la 14ª. Entonces es la minuta básicamente que se está presentando, que se les hizo llegar en su momento, la minuta correspondiente a la 14ª sesión. Si hay algún comentario, alguna observación, pues lo podemos tratar. ¿Sí? El 4.1 es la discusión y aprobación de la minuta de la sesión 14ª. Entonces es lo que estoy exponiendo. Les comento, si ustedes tienen alguna objeción en firmarla, si tienen algún comentario, alguna revisión al respecto, lo podemos hacer, ¿no? Ninguna. Ok, entonces... Sigo adelante, ¿no? Sí, entonces, sí. Dice, el siguiente asunto que vamos a desahogar en esta sesión es el punto 4.2, presentación de resultados de la consulta infantil, infancias encerradas, derivado del confinamiento por la pandemia de COVID-19, realizada por la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, con la cual se enfatice el trabajo y las acciones enfocadas a niñas, niños y adolescentes que se realiza en la alcaldía y que se ven reflejadas en el informe de avance financiero y programático en materia de atención a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, presidente, secretario. Sí, básicamente es hacer mención, como ustedes saben, en la sesión pasada se entregó el informe del avance programático de la alcaldía, en donde se hicieron algunas observaciones al respecto, y es únicamente enfatizar en este tema que precisamente en ese informe trimestral que se genera en el periodo de enero a marzo del 2021, se dio el informe del avance financiero y programático en materia de atención de los derechos de los niños, de las niñas, los niños y los adolescentes. En ese sentido, se externó, digamos, cómo es que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF,
dio un panorama estadístico de la violencia contra los niños y las niñas adolescentes en México. Los actos de la violencia se desarrollan en áreas específicas y geográficamente cercanas, por lo cual UNICEF insta a las instancias gubernamentales en su nivel de competencia a conocer la magnitud del fenómeno para que se cuenten con los elementos necesarios para el desarrollo de las políticas públicas, así como la medición y el progreso por su implementación. La discriminación y la violencia contra las niñas y los adolescentes en particular es particularmente grave, como muestra el estudio de la UNICEF en 2002. La edad y el género de las edades, la edad y género las hace doblemente vulnerables. Este dato, esta información, como les menciono, considero importante o hacer énfasis en que en el caso de los derechos humanos de la Ciudad de México, se cuenta con un documento que se generó por parte de esta comisión y que nos fue entregado el reporte con toda la información de las infancias encerradas que conlleva a estos derechos de niñas y niños y adolescentes. Es únicamente hacer de su conocimiento, enfatizar, como se menciona, que en específico en la Ciudad de México y en la alcaldía pues se están tomando estos temas que son importantes, y tan es así que los considera que en el avance programático del informe trimestral se ha mencionado, haciendo mención que están pendientes de ejecutar varias acciones, ¿sí? Efectivamente, precisamente por la problemática generada por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Eso es básicamente lo que yo quisiera enfatizar y hacer mención a ustedes, concejales, y a la ciudadanía por medio de las redes sociales que se está llevando a cabo en este momento. ¿Sería cuánto, secretario? Si hubiera alguien que tuviera una intervención de hasta por 3 minutos para este punto. ¿Alguien? Hasta por 7, perdón. Hasta por 5 en la segunda ronda. Hasta por 3 en tercera ronda. Sí, voy a reiterar nada más, concejal. La intención, la finalidad de considerar este punto en el orden del día es prácticamente para que tengamos claridad de que en esta alcaldía, en el informe trimestral, enero, marzo, se están contemplando las acciones para la protección de este grupo de los iztacaltenses específicamente, ¿sí? Porque se tiene designado un monto para llevar e implementar esas acciones. Es básicamente lo que yo podría mencionar, concejal, en ese tenor, en ese sentido. ¿Alguien más en tercera ronda? Y aprovecho para darle la bienvenida a los concejales Antonio Alemán y Guadalupe Chaparro. Gracias. Es su turno, concejal presidente. Sí, gracias. Agotadas las intervenciones, le solicito al secretario de esta comisión dé lectura al siguiente asunto del orden del día para su desahogo. El siguiente asunto que vamos a desahogar en esta comisión es el 4.3, presentación del documento sobre la propuesta para generar un punto de acuerdo en el H Consejo referente a la evaluación de desempeño para el personal de base sindicalizado de la alcaldía de Iztacalco, con la finalidad de analizar y generar los comentarios pertinentes a la propuesta por parte de los integrantes de la Comisión de Administración en la próxima mesa de trabajo a realizarse el día 30 de julio de 2021 a las 12:30 horas. Si le pediríamos a nuestro presidente que nos hiciera la presentación del punto para luego proceder a la participación. Sí, gracias, concejal secretario. Sí, efectivamente, básicamente es como se ha venido manejando ya en sesiones anteriores de la comisión,
con el tema de generar un punto de acuerdo y poderlo someter a consideración del Consejo de esta alcaldía con respecto a la evaluación de desempeño para los trabajadores de base sindicalizados aquí en Iztacalco. Bueno, les quiero comentar que se hizo entrega también en sesiones anteriores información que hemos solicitado a la Dirección de Administración y Finanzas para poder hacernos de todos los elementos necesarios y poder hacer esta propuesta. Yo les hice entrega de los documentos, de los oficios que generé para solicitar información en el sentido, digamos, de conocer cuántos trabajadores laboran, sindicalizados laboran en la alcaldía. En ese sentido, lo que les puedo comentar es que en la alcaldía laboran 1.933 trabajadores de base sindicalizados y 1.929 trabajadores de base. Esta distinción se hace básicamente por el tipo de contrato que tienen, ¿sí? Es decir, unos son trabajadores sindicalizados, así los denominan, de base, y los trabajadores sindicalizados sin dígito, ¿sí? Y eso tiene que ver, digamos, con las prerrogativas, independientemente, digamos, de los sueldos que manejan, que ellos tienen que ver con los derechos que unos y otros tienen. Es decir, los trabajadores sindicalizados de base tienen más prerrogativas y tienen un sueldo mayor, y los trabajadores sindicalizados sin dígito, ellos tienen menor sueldo y tienen ¿Y no están sindicalizados? Sí están sindicalizados. ¿Pero sí. por qué? Sí están sindicalizados, sí. Son las dos distinciones, digamos. Ambos tipos de contrato son de base sindicalizada. Nada más, insisto, tenemos, digamos, el tabulador de sueldos de los trabajadores técnico-operativos de base, y tenemos el tabulador de sueldos técnico-operativo de base sindicalizado. Esta información ustedes la tienen, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, para darle un poquito más de fluidez al mensaje, me permití sacarles aquí una copia, ya, digamos, con los elementos más importantes de la propuesta del punto de acuerdo, para que también ustedes tengan más o menos la idea más clara respecto a lo que se pretende, ¿sí? Me voy a permitir hacerles entrega. ¿Sí? Y así vamos tomando más nota y alcance de lo que se trata de obtener con el punto de acuerdo. Me falta una copia, pero ahorita la sacamos, ¿no? Sí, ahorita la sacamos. La leemos aquí, pero yo pongo. Creo que hay otro ojito. Una hojita extra por ahí. Y bueno, les comentaba, digamos, de la parte medular de la propuesta, que está en el encabezado, les explico así brevemente,
Esos montos que aparecen para personal de base sindicalizado de 533.59 y para personal base de 479.27 se obtuvieron, digamos, de la fórmula o de la operación aritmética de sumar de un tabulador los montos, los salarios mensuales que ellos perciben, ¿sí? Y dividirlo entre las 12 categorías, son 12 categorías. Ese resultado de esos montos es el monto que se propone se pudiera incrementar en su sueldo bruto, ¿sí? Y de igual manera para el otro tipo de contrato es la misma operación, y de ahí se obtiene, digamos, el monto de 479.27 pesos, y que si el Consejo tuviera a bien de tomar en consideración el punto de acuerdo, pues ya viene el desglose, digamos, de todos los demás elementos, tanto jurídicos de la propuesta, como, digamos, el análisis de la evaluación en el desempeño, digamos, no en el análisis del desempeño, sino más bien el análisis jurídico específico de cómo es que se sustenta la propuesta, ¿no? Y básicamente, pues me permitiría leerles, ustedes tienen en su mano, en la página segunda, el artículo 60 de la Constitución de la Política de la Ciudad de México, en su numeral 2, en donde dice que se establece que en la Ciudad de México contará con un sistema para definir, organizar y gestionar la profesionalización y evaluación del servicio profesional de carrera de los entes públicos, así como para establecer esquemas de colaboración y los indicadores que permitan rendir cuentas de cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Este servicio aplicará a partir de los niveles intermedios de la estructura administrativa. Y bueno, en el segundo párrafo habla de los entes públicos y demás, ¿no? Que serán transparentes y estarán orientados a las personas servidores públicas, que observen en su actuar los principios rectores de los derechos humanos y los principios generales que rigen la función pública. Pero lo que quiero resaltar es que, de acuerdo a lo anterior, los servidores públicos sindicalizados en la alcaldía no cuentan con un mecanismo de evaluación de desempeño, ¿sí? De sus labores, que les permitan ser evaluados en sus funciones y con ellos mejorar sus aptitudes, que les ayude a tener una condición laboral y salarial mejor a la que tienen al paso de los años. Se les permita tener una jubilación con la cual puedan sobrellevar una condición económica de forma más holgada. La propuesta tiene la finalidad de generar un ambiente laboral en donde las aptitudes de los trabajadores contribuyan a las diversas actividades que se realizan en las unidades administrativas de la alcaldía, que sean más eficientes y que de dicha condición propicie mejores resultados para los habitantes de Iztacalco y en la alcaldía misma. Mejorar la función administrativa es de gran relevancia para un gobierno que tiende a ejercer su función con una perspectiva democrática, que su fin principal es el desarrollo social y económico de los habitantes de su demarcación territorial. Entonces, viene, digamos, toda la argumentación jurídica propiamente que sustenta, digamos, el punto de acuerdo, y al final viene, digamos, la fundamentación, digamos, propiamente de la propuesta. Es decir, sabemos que no está en nuestras manos poder autorizar ningún aumento a los trabajadores de la alcaldía, porque esa es una función del gobierno central por medio o por conducto de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad, y que tendría vista también el secretario de gobierno de la ciudad. Básicamente la intención es que se tome vista por parte del presidente del consejo y que él valorara realmente si es prudente o no. Hay otro dato muy importante
bueno, es un tema que vamos a tratar en la mesa y que les puedo brevemente comentar, que es en relación, por ejemplo, de lo que se eroga en la alcaldía por tiempo extra y guardias. Esa información también se las proporcioné, ustedes la tienen. Nada más les quiero comentar que el importe en el ejercicio fiscal del 2020 se contempló un presupuesto autorizado por concepto de tiempo extra de 31.891.000 pesos y para guardias de 22.292.841 respectivamente, y fueron cantidades similares para la elaboración de estos conceptos para el ejercicio fiscal 2019. En la propuesta se hace, digamos, ya la sumatoria, porque se está proponiendo que en cada categoría o nivel se pudieran ejercer seis incentivos de productividad por cada nivel. Eso nos da un número de 72 niveles multiplicados por el monto correspondiente a cada uno de los tipos de tabulador. Es un total al año de 831.911 pesos, que evidentemente se tendría que considerar la erogación en el presupuesto de egresos de la alcaldía si eso fuera autorizado o aprobado o entendido de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero externar con esta situación? Que tan solo por los dos rubros de tiempo extra y guardias, en el ejercicio del 2020 se erogaron más de 53 millones de pesos y de la propuesta son 831.000 pesos. ¿Sí? Ahora, esta dispersión de los recursos pues son por única vez cada quincena para los trabajadores. Si ustedes hacen la suma del total de los trabajadores, que son 3.800 empleados de base, si dividen ese monto, la dispersión oscila entre 14.000 pesos al mes. Si es que la dispersión fuera, digamos, equitativa, pero sabemos que hay veces algunos trabajadores tienen más tiempo extra que otros. Entonces, considerando que fuera, digamos, así aritméticamente, pues serían como 14.000 pesos al mes por cada trabajador, lo que se otorgaría, pero no es así. Entonces, básicamente es el punto al que quiero llegar, es que en el momento de la jubilación, los trabajadores ya no tienen ningún sueldo extra, vamos, o sea, todas esas prerrogativas que tienen durante el momento que están activos, ellos ya no van a percibir nada de eso. Entonces quedarían básicamente con su sueldo bruto, que sería, les doy un ejemplo del tabulador de sueldos de base, de los trabajadores de base, es decir, estos trabajadores de base son los que ganan menos y que no tienen dígito, ¿sí? Mensualmente ganan 6.000, número redondo, 6.500 pesos al mes. Entonces, con el aumento salarial año con año, pues básicamente, pues no sé cuánto sea, esta es una información que le he pedido al director de finanzas, que aún todavía no tengo respuesta, ¿no? ¿Cómo ha sido, digamos, la evolución del incremento salarial en los últimos 6 años? Pero independientemente de ello, yo no sé si con 6.500 pesos pues se pueda tener una vida digna y decorosa en el momento de la jubilación. Porque, insisto, ahorita muchos trabajadores se apoyan y les es de mucha utilidad el tiempo extra y las guardias que tienen, ¿sí? En el caso, digamos, más alto del tabulador de sueldos de base sindicalizado, que estos son los que tienen dígito, es de 14.400 pesos, que es con lo que se quedarían en el momento de su jubilación, ¿sí? Yo considero que digo, con 7.000 pesos a la quincena, y tengo entendido que a nivel nacional muchos mexicanos pues perciben mucho menos de 4.000 pesos al mes. Ahora, con las modificaciones al salario implementadas desde el gobierno federal,
pues eso, esa condición se ha incrementado un poquito más, ¿no? Pero básicamente son, digamos, son los puntos, los temas que me gustaría enfatizar aquí en esta comisión y entregarles este documento, ¿no? Para que ustedes lo analicen, lo consideren y vean si es prudente, ¿no? Vean si realmente es prudente que se pueda hacer esta erogación, tratándose, digamos, de una justicia social y económica para los trabajadores, ¿no? Entonces, me gustaría que lo leyeran con calma, ¿no? Que tuvieran todos los elementos que estoy aquí externando, para que el día 30, si les parece bien, pues ahí se pudiera ya concretar en esa mesa de trabajo, ya con ustedes, con todos los elementos, los pros y los contras, y lo podamos dirimir, ¿no? O sea, la finalidad, lo que yo quiero es que ustedes entiendan esa propuesta, que ustedes ya en otras ocasiones la hemos tocado, y que pues sí es importante, digamos, que los trabajadores en el momento de su jubilación pues tengan un mayor recurso económico que les pueda vivir, que les permita vivir holgadamente, digamos entre comillas holgadamente, si es que con 14,000, o si le quieren sumar los aumentos salariales que les corresponden por ley año con año, que vienen siendo como 10, 15 pesos, ¿sí? Si ustedes toman en cuenta, digamos, que desde el gobierno federal consideraron que no va a ser menos de la inflación, pero para este año al menos es el 5%, pues consideren ese porcentaje. Si ustedes dividen esa cantidad de 6,000 entre los 30 días para sacar su salario, es como de 217 pesos. Por el 5%, pues son 10 pesos, ¿no? O sea, ellos estarían ganando, a reserva de checar bien los números, el sueldo es más, nada de reserva, aquí lo podemos hacer, ¿sí? Para que haya, digamos, más entendimiento. Estamos hablando que ellos ganan 6,000, el salario más mínimo, 6,436 pesos, 6,436 mensual, ¿no? Entre 30 días, ellos ganan 214 pesos diarios. Si a esa cantidad le sumamos el 0.5, en este caso el 5%, por el 5%, tienen un aumento de 10.72 pesos al mes. Es lo que se sumaría. O sea, bueno, estos 10 pesos se suma a los, o sea, serían 224 pesos diarios, sí, diarios, ¿no? Entonces, si 325 pesos al mes. Sí, exacto, ¿no? O sea, No más, exacto, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el aumento que año por año les corresponde a los trabajadores, ¿no? Entonces, probablemente quizás podría en algún momento parecer un poco elevado, pero insisto, chéquenlo, hagan las cuentas, véanlo. Yo hice una narrativa en el acuerdo para que ustedes lo analicen, lo lean y que me den como comisión, pues me ayuden a proponer o me digan, ¿sabes qué, concejal? Pues andas disparado, ¿no? Y eso se vale. O sea, si yo estoy considerando un tema que sobresale de la realidad y que no es posible, pues para eso es la mesa de trabajo, para que me digan, para que me informen. Y yo, insisto, les está dando información para que ustedes lo tomen en cuenta, para que lo lean. Para eso les doy la información, no para que se la guarden y se la lleven, ¿no? Entonces, ya les hice comentario, ya les entregué la información. Aquí está el punto de acuerdo que generamos, ¿no? que se realizó. Tómenlo a consideración, léanlo bien, discútanlo. Se vale, pues para eso es la mesa de trabajo. Yo lo que quiero es que con ese análisis de la mesa de trabajo pues podamos llegar fortalecidos, porque además, insisto, al final, si ustedes leen
digamos, lo que se solicita al presidente del Consejo, ¿no? Nada más el acuerdo, no es un acuerdo, ¿no? Sí, o sea, dice el punto, básicamente, ya en concreto, lo que se está solicitando, dice, por lo antes expuesto, respetuosamente se solicita al alcalde de Iztacalco, tenga bien, si fuera el caso, solicitar a las instancias competentes, se considere dicha propuesta para su implementación en la alcaldía de Iztacalco. Los integrantes de la Comisión de Administración proponemos el siguiente acuerdo. Solicitamos respetuosamente al alcalde de la ocasión intervenga ante las instancias correspondientes del Gobierno de la Ciudad de México, se implemente una evaluación de desempeño para hacer los que acabo de mencionar. Pero antes de eso, por ahí en un punto más arribita, estoy poniendo cuáles son las instancias y estoy dando, digamos, la fundamentación legal específica de la propuesta. Porque lo que está al principio, pues es lo que marca la Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad de México, la Ley de Alcaldías y el Reglamento Interior, ¿no? Que es lo que los elementos que nos dan sustento para generar estos documentos, este tipo de documentos. Pero no está dentro de nuestras facultades que se hagan realidad, ¿no? Hay temas que necesitan, como es este caso. Por ejemplo, si queremos hacer una propuesta, y aquí el concejal Antonio Alemán pues, es el experto en la materia. Si queremos generar una propuesta, digamos, de una iniciativa de ley, está dentro de nuestras facultades. O sea, nosotros podemos generar un punto de acuerdo, un dictamen, una propuesta, pero nosotros podemos, digamos, de aquí mandarla directo al Congreso de la Ciudad de México. Sí. Ah, bueno, pues ahí está. Como O sea, queremos modificar la ley. No, pero como Ya lo discutimos. yo me refiero como comisión, digamos. O sea, bueno, primero comisión, luego consejo. no, por eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, Es como tiene que pasarle el visto al consejo, lo mismo. Comisión y luego consejo. Pero imagínate que querramos pasar de aquí digamos, a que la jefa de gobierno, porque esto puede ser un acuerdo, ¿no? Podría ser un acuerdo, digamos, un decreto, una iniciativa de ley. Se puede generar un decreto bien elaboradito para que la jefa pues únicamente le dé lectura y vea, ¿no? Igual que lo que yo les estoy proponiendo pues allá los concejales, ¿no? Que están haciendo, ¿no? Entonces, o sea, pero básicamente es eso, concejales, ¿no? Entonces, este sería cuánto, concejal secretario, de mi parte en primera ronda. Sí, ¿alguien más en primera ronda? De hasta por 7 minutos. No más una pregunta, una duda. Sí. Yo me voy a dar para un integrante de este consejo. ¿Por qué si todos los trabajadores son sindicalizados, en general a todos se les pregunto, a los integrantes de la comisión? Sí. Si tenemos dos tablas aquí, hay trabajadores que todos son sindicalizados, pero ¿por qué unos tienen dígito y otros no tienen dígito? Y los dos, todos los trabajadores son de base, mejor dicho, y porque unos son sindicalizados, los sindicalizados son los que tienen dígito, como que el sindicato les da un plus, así que luego se los va a quitar ese Los plus. representa. No precisamente el sindicato. Los representa. Bueno, no, pero entonces, ¿por qué si los dos son de base, que dice que no los pueden correr? Que ya tienen su base, que ya tienen su trabajo perpetuo, y nada más unos se sindicalizan y otros no. Entonces, es por eso que tienen el dígito, por el plus que les da el sindicato. Bueno, yo así lo veo. Es que no entiendo yo, esto es lo que yo... Son temas interesantes que El dígito es son que para- los representa. No sé. Pero ganan más. Sí. Por eso digo, es un plus que les dan Tienen una prestación más, pues, o no sé cómo... Son representados, así, puntualmente. Pero Son ¿por qué ganan más? representados por el sindicato. Desconozco por qué ganan más. Ese es mi... Supongo que es un acuerdo del sindicato y De la Ley Federal del Trabajo también. Porque yo aquí sí... Sí. Nada más es muy fácil, bueno, no es muy fácil, sino efectivamente cuando uno tiene un dígito digital, realmente Dígito sindical. el dígito sindical tiene dos connotaciones que asignan al sindicato donde vas a pertenecer. Y al pertenecer a ese sindicato empiezas a cotizar ya al sindicato, te des cuenta, y eso hace también que tengas un aumento en algunos rubros por ser sindicalizado, prestaciones ¿no? que vas a tener cuando te retires, como ¿no? parte del contrato colectivo que ya están especificadas, entre ellas las de cada nacional concejal,
como las El tiempo extra, tiempo las extra, guardias. guardias, todo eso, que son de los acuerdos que llegan con el sindicato. O sea, por eso los de base pelean siempre. Dicen, es que no me han dado dígito el sindicato, cuando no tienes sindicato y Y entonces tienes derecho a muchísimas no cosas. tienes algunas prestaciones. Ok. Sí. Es que- Secretario. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, básicamente para ¿Y son 1,000 pesos complementar menos? lo que Yo comenta. solo le pediría, presidente, si acabamos con primera ronda y nos vamos así, ¿no? Para que Sí. tengamos a ver. ¿Sí? Entonces, en primera ronda, ¿alguien más? En segunda ronda ya está por 5 minutos. Sí, nada más para aunar un poquito en el tema y de la exposición que hizo el concejal Antonio Alemán. Efectivamente, es decir, los dos tipos de contrato es de los trabajadores sindicalizados, pero la discrepancia, o digamos, no la discrepancia, la diferencia es que los que tienen dígito sindical tienen mayores prerrogativas, es decir, mayores beneficios. ¿Sí? O sea, si analizamos esa parte con calma y lo consultamos, lo verificamos, es eso. Ahora, ¿por qué existen dos tabuladores? Pues originalmente teníamos uno que era el de base y que todos entraban ahí después de X tiempo, los trabajadores, pero el segundo fue una propuesta de Miguel Ángel Mancera, donde a nivel Ciudad de México él los basificó, pero les dieron esa condición, que tendrían que ser sindicato, aunque pertenecieran al sindicato, y que posteriormente ellos pudieran ascender a una base sindicalizada con dígito. Por eso es que los que no tienen dígito pueden ir ya posteriormente, inmediatamente, a los de base con dígito. Y insisto, tienen mayores prerrogativas, ¿eh? No nada más es digamos, el tiempo extra y las guardias, ¿no? Entonces, en eso, digamos, es lo que estriba la diferencia, pero yo lo enfatizo mucho, digamos, en el sueldo, ¿no? Que realmente, si ustedes se dan cuenta, pues son casi 1,000 pesos más, ¿no? Sin embargo, insisto, o sea, hago la mención, el que gana menos de un contrato y el que gana más, pues son 14,400 pesos, digamos, ¿no? A reserva de actualizarlo, porque esta información, como viene en el pie de la tabla, pues corresponde al ejercicio 2020, ¿no? Yo creo que ya en mayo se debió haber autorizado el aumento que les corresponde por ley, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente no sé si queda con eso aclarado el tema con Gracias. Sí. ¿Alguien más en segunda ronda? ¿En tercera ronda? Concejal presidente, su turno. Sí. ¿Hasta abajo? Sí. Agotado Agotadas las intervenciones, le solicito al secretario de esta comisión de lectura. El siguiente. Sí, el siguiente punto. Sí, es que me distraje un momento, ¿no? Pero estamos viendo Es sí, el 5. exacto, sí. Entonces, agotar las intervenciones, le solicito al secretario de esta comisión de lectura al siguiente asunto del orden del día para su desarrollo. El siguiente punto que vamos a desahogar en esta comisión es el número 5, asuntos generales. Si alguien tuviera algún asunto general, solo les recuerdo que ahí solamente es una participación. Perfecto. No habiendo más intervenciones por ningún miembro de esta comisión, le informo, señor presidente, que han quedado agotados todos los puntos del orden del día y se da por concluidos los temas de la sesión. Sí, muchas. Siendo comisionado presidente. Sí, gracias, secretario, concejal secretario. Siendo las 13:50 horas del día 22 de julio del 2021, manifiesto que se da por concluida la 15ª sesión ordinaria de la comisión de esta alcaldía de Iztacalco. Muchas gracias, concejales, gracias a quien nos sigue.